Es ahí donde pone el dedo justamente Magnifica Humanitas. Te dice, independientemente del gran impacto que no podemos pasar por menos, va a generarse una modificación en la manera en la cual está actualmente construida la civilización. No le puedes asignar, dice el Papa León XIV, no le puedes asignar a una herramienta la responsabilidad sobre la vida de otra persona. A través de algoritmos, a través de una enorme capacidad de cómputo, tenemos la posibilidad de tener ahí, de forma material, un proceso muy similar al que ocurre dentro de nuestra mente. Si la inteligencia artificial tiene esta capacidad y este potencial, entonces nosotros tenemos que utilizarla de forma responsable y consciente. Tú bien lo dices, no es una crítica a la inteligencia artificial. El problema realmente está en que nosotros hemos insistido desde hace años en querer comportarnos como máquinas, valorarnos como si fuéramos máquinas, dimensionarnos en función de nuestra capacidad de producir algo. Bienvenidos a Intensamente. Este es un espacio de historias reales a través de conversaciones extraordinarias. Gracias por estar aquí. Como siempre, agradezco a Telos Nogales por su apertura, por permitirme llevar a cabo las grabaciones desde sus instalaciones. Vamos a platicar de un tema muy interesante. Vivimos en una época que hace apenas unos años, pues todo esto que estamos viviendo parecería ciencia ficción. Hoy podemos conversar con una inteligencia artificial, podemos generar imágenes en segundos, también obtener respuestas inmediatas y acceder a información de cualquier manera prácticamente. Y pues obviamente a una información que jamás en la historia una generación había tenido acceso. Sin embargo, también mientras la tecnología avanza a una velocidad impresionante, que vamos a platicar de esto, también aparecen preguntas cada vez más profundas. Una de ellas es, ¿cómo distinguiremos la verdad en un mundo donde cualquier imagen, cualquier video o voz puede ser creada artificialmente? ¿Qué nos hace humanos también? ¿Qué nos hace humanos cuando las máquinas parecen realizar tareas que durante siglos fueron consideradas como nuestras? ¿Somos realmente libres? Esa es una pregunta muy interesante al tomar nuestras decisiones, o existen ciertas influencias en nosotros más allá de lo que imaginamos. Hay mucho para hablar. ¿Qué significa seguir siendo humanos en la era de la inteligencia artificial? Bien, Ulises, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que quienes nos escuchan supieran un poquito quién es Ulises Ortega, una presentación, un poquito cómo ha sido tu trayectoria y cómo surge también el interés por este tema, que es el tema de la inteligencia artificial, enfocado pues en la psicología, incluso pues en el humano, en el desarrollo y todo esto. Ulises, si nos pudieras dar una introducción. Claro que sí, Edgar. Muchísimas gracias por el espacio. Fíjate que he sido un servidor público de carrera desde hace muchísimos años. He tenido la posibilidad de ver cómo han evolucionado las instituciones gubernamentales principalmente. Al mismo tiempo me he dedicado a la academia. He visto cómo han ido desarrollándose los jóvenes, cómo van utilizando las herramientas, cómo cada vez se les facilita más el proceso educativo. Soy un padre de familia que tiene 2 adolescentes que representan retos enormes, que están involucrados en esta tecnología y que al final del día me tengo que ir actualizando. Tuve una formación muy peculiar. De hecho, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Imagínate esa ventana al mundo, el poder ver cómo se desarrolla y cómo evolucionan las culturas y cómo inciden en su crecimiento gubernamental, con su desarrollo económico, en sus interacciones. También cuento con una maestría en Dirección de Empresas que me ha permitido revisar el comportamiento organizacional, cómo funciona la gente dentro de las estructuras empresariales y cuáles son las cosas que tienen que considerarse para que se saque el mayor provecho, sin vulnerar la calidad humana de los trabajadores. Y también me he interesado en este tema de inteligencia artificial porque, pues, igual que muchas personas, igual que todos, soy una mente inquieta, una persona que está preocupada por el entorno y una persona que está preocupada por que el camino que estemos tomando el día de hoy sea el mejor. Claro, bien. Me parece interesante tener este contexto para iniciar la conversación.
No sé por dónde iniciar realmente. Te digo, la estructura del podcast se proyecta, se planea. Sin embargo, me parece interesante asentar. Recientemente, el pasado mes de mayo, 15 de mayo, el Papa León XIV publica esta encíclica, la de Humanidad Magnífica o Magnífica Humani. Magnifica Humanitas. Ajá, que está en latín este nombre, ¿verdad? Es correcto. Sí, que al final aborda unos temas muy interesantes que me gustaría platicarlos porque justamente vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no centrado en ello. Más bien la perspectiva, la posición del ser humano, qué nos hace humanos, en qué situación estamos actualmente como personas. Hablamos de la dignidad humana justamente ante la inteligencia artificial. Por ahí, ¿cómo podríamos iniciar con esto? Pues prácticamente me también interesa mucho por el perfil que tienes, justamente con esa apertura incluso de no verlo solamente en lo técnico, en lo tecnológico. Si ustedes, amigos, esperan tips o situaciones de tecnología, cómo es el manejo de inteligencia artificial, este episodio no es más centrado en la persona, en la realidad que estamos viviendo. Es correcto. Y la posición que estamos enfrente de la inteligencia artificial. Qué increíble, ¿no? Sí, me encanta el punto de arranque. Ajá. Tú lo dijiste de manera perfecta. Este no es el espacio como para que te enseñe a hacer un prompt. No te voy a decir, métele esta instrucción, dile que tiene este rol y por lo tanto te va a generar este tipo de resultados. La realidad es que no. Es muy sencillo hacerlo. Dialogar con una inteligencia artificial parece que es un proceso muy similar a las conversaciones humanas. Entonces, en esta parte digamos que hay muchos otros espacios muy significativos, muy valiosos, en donde vas a aprender a sacar el mayor provecho a la inteligencia artificial. El ángulo desde el cual yo estoy entrando es significativamente distinto, porque no nada más me interesa lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino lo que me interesa es qué pasa con la inteligencia humana cuando está interviniendo con una herramienta de este tamaño. Decías en tu punto de partida, la Iglesia Católica ha sacado una encíclica que se llama Magnifica Humanitas, en donde pone el tema sobre la mesa y lo pone de una manera tan relevante que a partir del 15 de mayo que fue firmada y el 25 de mayo que fue presentada, pues ha dominado parte de la conversación internacional. Quiero ponernos en perspectivas. ¿A qué se debe que si la Unión Europea, que si China, que si Estados Unidos, que si las empresas han estado tocando este tema desde ángulos éticos, desde ángulos regulatorios? ¿A qué se debe que no habían tenido tanta resonancia ni tanto eco hasta que llega esta encíclica Magnifica Humanitas y pone el dedo sobre algunos de los puntos más importantes de la inteligencia artificial? Ahí lo conecto con el segundo punto que decías. El ángulo de esta conversación no se trata de la inteligencia humana, se trata de nosotros, de la persona en relación a la llegada de esta tecnología tan disruptiva. Es ahí donde pone el dedo justamente Magnifica Humanitas. Te dice, independientemente del gran impacto que no podemos pasar por menos, va a generarse una modificación en la manera en la cual está actualmente construida la civilización. Claro. No es una herramienta más. Tiene diferencias significativas a cualquier otra herramienta que se haya generado y este cambio tiene un impacto a largo plazo. Hoy lo empezamos a percibir, así decías en tu introducción, hoy es difícil a veces distinguir si lo hizo una herramienta, si lo hizo inteligencia artificial o una persona. Hoy se potencian muchas de las cosas que somos capaces de hacer como humanos, pero no gracias a que tenemos un aparato que simple y sencillamente resuelve nuestras instrucciones, sino que además las resuelve de tal forma que genera una resonancia, un eco y una dimensión que complementa a la misma inteligencia humana. No es nada más como un martillo que lo agarras y que lo usas para clavar un clavo o que lo usas para cualquier otro propósito, pero es tu mano quien le da movimiento. La inteligencia artificial es una herramienta que coparticipa en el desarrollo o en las intenciones que tú tengas.
Claro, y el detalle aquí es que a veces le estamos dando la responsabilidad total, ¿no? Como humanos, parece una desconexión lo que estamos teniendo tal vez de nuestras capacidades, tal vez, y le estamos poniendo actualmente mucha responsabilidad a la inteligencia artificial. Y cabe destacar también, Ulises, que estamos hablando en este momento de la inteligencia artificial generativa, que, no sé, tiene un desarrollo impresionante en los últimos 2 años, me parece, que empezó con OpenAI, con ChatGPT y todo lo que conocemos, pero la inteligencia artificial viene desde antes, obviamente. ¿Cómo vamos quitándonos cierta responsabilidad de los humanos y le estamos dando ese poder o esa influencia a la inteligencia artificial, ¿no? Fíjate que la inteligencia artificial en realidad tiene mucho tiempo. Sí. Prácticamente desde 1956 se empieza a construir el concepto de inteligencia artificial. Ha ido evolucionando conforme va evolucionando las capacidades y el conocimiento humano, conforme entendimos mejor las matemáticas, generamos mejores herramientas, entendimos la estadística, comprendimos cómo se estructura la lingüística, comprendimos cómo podemos usar enormes cantidades de información y además operarlas en función de objetivos muy concretos. Entonces, sí, la trayectoria de la inteligencia artificial lleva un tiempo importante que nos ha traído a este momento. Y dices algo interesantísimo. ¿En qué momento empezamos a confundir esta herramienta que genera textos muy bien articulados, muy parecidos a la conversación humana, y empezamos a asignarle como si fuera una entidad, como si fuera una persona adicional a nosotros, y por ende le estamos confiriendo responsabilidades? Delegamos parte de nuestras propias responsabilidades en manos de una máquina. La pregunta es, no nada más es cómo llegamos hasta ahí, sino cuáles son todos los elementos que como humanidad tuvimos que pasar para que este proceso fuera posible. Me parece que para poder responder esto tendríamos que desglosar algunas características de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está diseñada para mantener nuestra atención. Está diseñada para generar conversaciones tan similares a la conversación humana que parece un diálogo. Cuando esto ocurre, tú empiezas a antropomorfizar a la herramienta, o sea, le asignas una identidad como si se la estuvieras asignando en una conversación a otra persona. Imagínate que estás chateando, tú sabes que existe una persona del otro lado, sin embargo, lo único que estás viendo es texto, letras. Bueno, estamos tan adaptados a conocer ese medio de comunicación que en el momento que chateamos con una inteligencia artificial, empieza a diluirse la persona que está detrás del otro lado. Porque al final del día estamos con las mismas palabras, con las mismas estructuras y con el mismo estilo de conversación. En ese momento en donde tú empiezas a ver que detrás de la inteligencia artificial existe una herramienta tecnológica con una capacidad de cómputo impresionante, con capacidad de hacer uso de conocimiento humano de cualquier naturaleza y en cualquier dimensión, pues le empiezas a dar también cierto nivel de autoridad, porque sus respuestas son muy sensatas, sus respuestas son correctas, sus respuestas se parecen mucho a lo que te hubiera dicho un experto. Entonces le das esa autoridad, y cuando le asignas esa autoridad, generas un sesgo mental. Piensas que lo que te está diciendo no nada más es correcto, sino que además tiene derecho, tiene posibilidades, está facultado para decírtelo. Fíjate qué padre eso. De la misma manera que, por ejemplo, tú estás en tu trabajo y llega alguien a lo mejor con una jerarquía más alta que la tuya y te da una instrucción, por el simple hecho de que tú lo ves con ese nivel jerárquico, consideras que lo que te está diciendo, esa instrucción que te dio, es correcta. Por algo te la está diciendo o tiene la facultad para hacerlo. Si seguimos el hilo de lo que acabo de platicar, en esta estructura de conversación, en donde la persona que está del otro lado del diálogo se comporta con conocimiento, con competencia, con cierto nivel de expertise, pues entonces tú le conferiste esa misma nivel de autoridad y en consecuencia le cedes parte de tu criterio. Y en el momento que le cedes parte de tu criterio, también le cedes responsabilidades. Es muy sencillo que alguien tome las decisiones por ti.
es muy fácil que le permitas a alguien más hacerse responsable de los actos. En los años 60 hubo un experimento bien interesante. Ojalá que lo podamos buscar. Se conoce como el experimento de Milgram. El experimento de Milgram me parece que es uno de los ejercicios psicológicos más importantes que se han hecho en los últimos años, que dimensiona las características de comportamiento humano. ¿Qué hace el experimento de Milgram? Primero te contextualizo. Milgram es hijo de personas que estuvieron encerradas en la época en donde estaban dominando los nazis, que estuvieron encerradas en campos de concentración, que fueron víctimas de abusos y que fueron dañadas en todos los sentidos. Y él se preguntaba, ¿por qué las personas son capaces de hacer el mal? Y esta reflexión, que era una reflexión bien importante, la llevó a la academia. Entonces hizo un experimento. En el experimento puso a una persona que no tenía conocimiento, la sentó de un lado del escritorio, puso una barrera visual y del otro lado puso un actor. Entonces, cada vez que le hacía una pregunta era a la persona que estaba siendo revisada en el experimento, se le dio una serie de instrucciones. Entonces le decían, cada vez que la persona que está del otro lado de la mampara se equivoque, tú vas a aplastar este botón. Y si se equivoca otra vez, vas a aplastar el siguiente botón. Y si se equivoca otra vez, vas a aplastar el siguiente botón. Y así sucesivamente. ¿Qué hacía ese botón? Daba una descarga eléctrica a la persona que estaba del otro lado de la mampara. Y esa descarga iba creciendo. Empiezan los cuestionarios y empieza a subir cada vez más esta reacción eléctrica. La pregunta es, ¿hasta dónde te detienes? ¿Hasta dónde eres capaz tú como ser humano de seguir una instrucción a costa del sufrimiento de la persona que está del otro lado? Ojo, no la estaba viendo, únicamente la oía. La otra persona era un actor y gritaba y cada vez gritaba más fuerte por las descargas eléctricas que estaba percibiéndose. Me parece que este experimento nos ayuda a entender qué pasa dentro de nuestra mente. La conclusión del experimento es: los seres humanos somos capaces de disasociarnos de nuestras responsabilidades cuando podemos trasladar la responsabilidad a alguien más. Ahora sí, regreso a la respuesta de tu pregunta. ¿Qué hacemos nosotros y por qué es atractivo que le demos una responsabilidad a la inteligencia artificial? Justamente por eso. Porque es más sencillo nosotros considerar que la carga de responsabilidad, o sea, la carga moral, la tiene otra persona, aun y cuando esa otra persona sea una herramienta tecnológica. Claro. Es en donde se sienta una de las mayores gravedades de la inteligencia artificial. En Magnificat Humanitas, el Papa León XIV hace una referencia que retumbó en todos lados. La prensa fue uno de los encabezados que puso. Dice, hay que desarmar la inteligencia artificial. No le puedes asignar, dice el Papa León XIV, no le puedes asignar a una herramienta la responsabilidad sobre la vida de otra persona. No le puedes ceder bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de que una herramienta sea quien decida sobre el destino, sobre el trabajo, sobre la aceptación o no, o incluso sobre la vida de otra persona. Porque si bien puede tener capacidad de tomar una acción, no tiene la capacidad moral para distinguir una responsabilidad, porque no entiende esa herramienta el valor de la vida, no entiende esa herramienta el significado que tiene estar vivo y sobre todo, para esa herramienta nosotros no somos otra cosa más que un dato más. Claro, bueno, vamos a tener el panorama bien como lo estás planteando, me parece interesante. La encíclica del Papa León XIV creo que viene y como lo has dicho, ¿no? Pone definitivamente la conversación, algo que para nada es nuevo en el sentido de sabemos los intereses que puede haber detrás del desarrollo de inteligencia artificial, cómo actualmente también somos vulnerables, los seres humanos hoy somos más vulnerables que nunca
ante esta vorágine prácticamente de información. Ahorita que platicabas, bueno, se me vienen muchas ideas a la mente, pero también me recuerda, hay un término que se llama singularidad tecnológica. No recuerdo específicamente quién lo manejó, pero lo escuché creo que en un podcast. Singularidad tecnológica se refiere o esto ocurre, esta singularidad ocurre cuando un cambio tecnológico es tan grande y tan acelerado, que esas serían las características principales, que es grande y acelerado, que que como sociedad no sabemos qué va a pasar. O sea, ¿a qué voy con singularidad? No sabemos, por ejemplo, el tema del propio Internet es considerada una singularidad tecnológica. Anteriormente, tal vez en la revolución industrial podría ser. Y hoy nos estamos enfrentando a este tema de la inteligencia artificial, que sin duda viene y nos coloca en un punto en donde apenas estamos como teniendo esas sensaciones o esa interacción, apenas empezó. Realmente, ¿tú qué piensas que puede pasar? Y si consideras que la inteligencia artificial, siguiendo con este mismo término, sería una singularidad en el término, pues realmente un antes y un después. Fíjate que desde hace muchos años he estado pensando qué va a ocurrir en el momento en el que una herramienta, por ejemplo, como una computadora, tenga las mismas capacidades intelectuales y las mismas dimensiones de personalidad que tenga un ser humano. A ese momento se le llama la singularidad, el momento en el cual se alcanza el gran potencial humano. Para responder esto, nos vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a entender qué significa una herramienta. Una herramienta representa la externalidad del potencial y de las capacidades humanas. Por ejemplo, nosotros tenemos capacidad de ver muy de cerca, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos un microscopio para ver todavía más de cerca. Ya lo podíamos hacer, pero a través de esa herramienta se potencia nuestro alcance. Somos capaces de ver de lejos, pero necesitamos unos binoculares o necesitamos un telescopio para ver muchísimo más allá de lo que nosotros estamos viendo. Todas las herramientas que se han ido creando a lo largo de toda nuestra historia como humanidad hacen eso. Ayudan a que el ser humano incremente su potencial, su propia capacidad. Si pensamos, por ejemplo, en las matemáticas, el ser humano es capaz de abstraer y generar conceptos. Cuando creamos las matemáticas como humanidad, es externar ese potencial, llevarlo a números, llevarlo a algo físico, en donde podamos transmitirle a otra persona esto que está ocurriendo dentro de nuestra mente. Cuando se hizo la escritura, es sacar de nuestra memoria la información y nuestro conocimiento y poder plasmarlo en una hoja con el objeto de que cualquier persona pueda leer lo que nosotros pensamos. Externalizamos ese potencial. Cuando se inventa la imprenta, era tener la capacidad de que esa inteligencia o ese conocimiento llegara a muchísima más gente, se democratiza y por ende todo mundo empieza a aprender y empieza a tener resonancia lo que ocurrió dentro del cerebro de una única persona. ¿Sí? Nuevamente externamos nuestro potencial. Incluso cuando empezamos la revolución industrial, era generar una herramienta que potencializara nuestro músculo, nuestra capacidad de fuerza. Vamos a tener a través de una herramienta algo que haga muchísimo más y lo haga de forma más exacta y durante más tiempo, que ya no dependamos de un animal o del esfuerzo humano. ¿Qué tenemos hoy ante la inteligencia artificial? También un ejercicio de externalización, pero por primera vez estamos externalizando algo que creíamos que era prácticamente imposible. Estamos externalizando el mecanismo de inteligencia y el mecanismo de razonamiento. Nunca lo habíamos logrado hacer. Hoy, a través de algoritmos, a través de una enorme capacidad de cómputo, tenemos la posibilidad de tener ahí, de forma material, un proceso muy similar al que ocurre dentro de nuestra mente. Y ahí es en donde entra lo maravilloso, porque al mismo tiempo que reproduce mecanismos muy similares a lo que ocurre aquí dentro de nuestro cerebro, al mismo tiempo está teniendo ciertas características que se parecen a un nivel de autonomía, que se parecen a un nivel que no fue programado, que nadie dijo, yo lo voy a diseñar de esta manera.
Es tan complejo su capacidad de procesar y son tantos los factores que ocurren ahí adentro que parecería que estamos ante un escenario que es totalmente inédito y que al mismo tiempo nos emociona, pero al mismo tiempo nos da miedo. Jamás una imprenta pudo escribir su propio libro. Jamás una máquina hizo más de lo que fue diseñada. Nunca pudo hacerlo. Incluso las computadoras, hasta hace no muchos años, únicamente reaccionaban ante la entrada y salida de datos como fueron originalmente programadas, por muy sofisticada que fueran. Hoy la inteligencia artificial lo que está haciendo es interactuar con nosotros conforme existe en su diseño original, pero al mismo tiempo modificarse, corregirse y potenciarse. Bien, continuamos. Me gustaría tener tal vez vamos a dar un pasito hacia atrás, pero nada más para tener claro, la encíclica del Papa León XIV tiene una tesis muy clara, ¿no? Es que no se puede sobreponer, o más bien todo desarrollo tecnológico debe estar subordinado a la dignidad humana. Es correcto. Sí, partiendo de eso, ¿no? Para que la gente que nos está viendo y escuchando, vamos, hemos platicado el tema correctamente, pero sí empezar o tener muy claro ese tema de lo que ha puesto el Papa en discusión, ¿verdad? Sí, la encíclica lo que hace son tres cosas. Primero, hace una distinción entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es la inteligencia humana y nos da las dimensiones en donde nosotros debemos entender que no estamos hablando de lo mismo y que nunca vamos a poder hablar de lo mismo. La capacidad que nosotros tenemos en nuestra inteligencia humana, por ejemplo, en el proceso racional, es a través de la búsqueda de una verdad que es mucho más significativa que su propia materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros lo que tenemos en mano no significa únicamente por los materiales que está hecho o por su utilidad, sino que pueden tener un significado o generar una verdad que es mucho más trascendente. Te pongo el ejemplo de este reloj. Si un reloj lo analizas por sus componentes, seguramente le darás un valor en función de el costo de mercado o alguna otra referencia similar. Sin embargo, si un reloj fue regalado por un ser querido, tiene un valor mucho más significativo para ti, pues entonces ese reloj tiene una verdad más allá de su materialidad. Esa verdad es lo que nos hace diferentes en cómo pensamos los seres humanos contra cómo piensa una máquina. Una flor, por ejemplo, no es nada más una planta. Una flor puede representar un acto de amor, un acto de cariño. Eso no lo puede hacer una herramienta. Entonces, la encíclica parte de esa gran diferencia. Y además, nuestra verdad y nuestra inteligencia sí tiene un propósito. No nada más es generar un resultado, sino entender por qué es necesario ese resultado. Mientras la inteligencia artificial te resuelve un problema, la inteligencia humana te dice por qué era necesario resolver ese problema. En estas partes implica una dimensión de relacionalidad. O sea, nuestra verdad y nuestra inteligencia tiene que ver con el sentido de otras personas. Tiene un por qué y para qué. Nosotros estudiamos matemáticas y aprendimos matemáticas para poder relacionarnos conceptualmente, poder medir para otras personas. Escribimos para expresar lo que sentimos y para que otra persona lo pueda leer. Producimos y trabajamos para expresar nuestra tarea o nuestro nivel creativo, pero nuestro servicio es en función de que alguien más lo disfruta. Esta relacionalidad que está intrínsecamente relacionada a nuestra capacidad de inteligencia es fundamental y permite generar una nueva dimensión. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede estar ahí muy bien articulada, muy bien diseñada, pero mientras no tenga una interacción, no genera un producto, no es significativa. Mientras no se le esté buscando que esté interactuando o diseñando algo más, simplemente es un algoritmo en espera, en estatus de pasividad. El ser humano no es así. El ser humano tiene una capacidad creativa continua. De repente puedes estar dormido y se te ocurre algo, buscar una solución a un problema que no existía. Al final del día, esa diferencia es un producto de nuestra evolución, pero también de nuestra naturaleza.
La segunda parte de la encíclica tiene que ver con el para qué es entonces la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial tiene esta capacidad y este potencial, entonces nosotros tenemos que utilizarla de forma responsable y consciente. Y hace varios señalamientos la encíclica que pone el dedo sobre la llaga. Por ejemplo, uno de ellos es, a ver, no pensemos que la inteligencia artificial tiene una naturaleza neutral. Si pensamos, por ejemplo, que es como un martillo en donde lo agarramos y podemos construir una silla o podemos hacerle daño a una persona, dependiendo de la mano que lo utilice, la inteligencia artificial no hace eso. La inteligencia artificial fue creada con un propósito. Entonces, independientemente del uso que tú quieras darle, esa inteligencia artificial, dentro de su esencia, ya tenía una finalidad. Y la finalidad, en primer lugar, era mantener tu atención, mantener esta interacción continua, mantener el vínculo que genera una conversación que parece significativa para que estés conectado en ella. ¿Qué extrae a través de ese vínculo? Pues extrae información de ti, determina patrones que pueden analizar cuál es el tipo de comportamiento que tiene, cuáles son tus gustos, cuáles son las cosas que te motivan, qué cosas te enojan. Y esa información tiene un valor comercial tremendo. A través de esa información te pueden vender cosas. A través de esa información se te puede persuadir para que tomes determinadas decisiones, tomes ciertos comportamientos o hagas o dejes de hacer ciertas cosas. Entonces, sí, la inteligencia artificial no se puede ver como algo neutral, pero no obstante eso, la inteligencia artificial tiene características con un potencial tan tremendo que si no las usamos, pues estaríamos desaprovechando esa gran capacidad de catalizar nuestra propia inteligencia humana. Ok, vamos a ir uniendo esto también. Me parece muy interesante que normalmente no me dirijo tanto a la gente, pero creo que, o sea, no procuro estar diciéndoles como que pongan atención en esto, pero me parece muy interesante que asentemos esto. Y ya lo hemos comentado ahorita que la inteligencia artificial no solamente es lo que vemos actualmente con el ChatGPT y esta interacción que tenemos, que justamente lo estamos platicando y lo estás desarrollando muy padre de la capacidad que parece, más bien la capacidad que tiene la inteligencia artificial para articular pues una conversación, articular incluso desarrollar pues algún problema o alguna solución incluso, al parecer. Eso es lo que nos brinda la inteligencia artificial generativa, lo que es también la creación de imágenes, la creación de videos, que conforme pasa y avanza nos confundimos más. O sea, es muy importante eso también. Las personas que nos están viendo y escuchando, no creer todo lo que vemos en redes sociales. Lo quiero relacionar con redes sociales porque me parece importantísimo ser conscientes. O sea, ser conscientes nosotros los seres humanos, que justamente tenemos esa condición humana y a lo mejor esa capacidad de razonar, que ahora lo meto en la conversación. El razonamiento ya no es exclusivo, ahora vemos, ya no es exclusivo del ser humano, y ahora no podemos decir que lo que nos distingue de las máquinas es el razonamiento. Eso olvídenlo. Es justamente esa dignidad humana, esa condición humana la que nos hace ser distintos. ¿Y dónde está esa condición humana? Ahorita lo vamos a explorar, pero a lo que voy es cómo estas empresas, las redes sociales, pues tienen esta gran cantidad de información, lo que se conoce pues como el Big Data o el Big Data, ¿no? Toda la información que tienen de nosotros y nosotros ni cuenta. O sea, tú que estás viendo y escuchando esto no tienes ni idea de la capacidad que tienen para persuadirte, y tú piensas que son tus decisiones, tú piensas que estás viendo lo que quieres en las redes sociales. Sin embargo, a través de los algoritmos que justamente nos van mostrando lo que queremos y nos hacen sentir que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Es muy interesante esto. ¿Y por qué lo planteo? Porque actualmente las redes sociales pues están inmersas, o nosotros estamos inmersas en ellos, no sé cómo, ya se nos metieron para... Sí, parece que se diluyó la realidad de lo que es lo digital, ¿no? Exacto. Entonces creo que es muy importante hacer esta reflexión. Esta inteligencia artificial, pues las empresas nos están dando tan solo una probadita. O sea, la están poniendo al público,
que es estas herramientas, pero ellos, imagínense toda la capacidad que tienen a través de esta inteligencia artificial para canalizar o para dirigir esa información, esa publicidad que nos aparece en el Facebook, dirigir los algoritmos a través de la inteligencia artificial. A lo que voy, las redes sociales, estas empresas abarcando desde Facebook, TikTok, etcétera, Instagram, el YouTube o el Google mismo, los exploradores, nos conocen mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos, y al grado de predecir nuestras emociones y predicen nuestras necesidades, predicen nuestras decisiones. Por eso hasta parece que nos están viendo y escuchando. Sí. Pero, a ver, vamos por parte. Primero quisiera atenuar un argumento con el cual partiste. Dices, es difícil distinguir, y empezamos a compartir nuestro razonamiento. Ajá. ¿Qué tan cierto es eso? A ver. Y es una pregunta que me encanta, porque nos va a dar pie a entender dos dimensiones que son bien diferentes entre nuestro razonamiento y lo que hace la máquina. A ver, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Híjole. La inteligencia artificial es una herramienta que hace análisis matemático acerca de estructuras lingüísticas. En otras palabras, busca a través de la estadística cuáles son las palabras o las estructuras de conversación que son más probables que aparezcan, a partir de inferir de una gran, enorme cantidad de información la respuesta lógica más probable. ¿Sí? Si tú empiezas a dialogar con ella, lo que está haciendo la inteligencia artificial es a empezar a desglosar tu conversación y a darle determinados pesos. Un ejemplo, si tú dices la palabra perro, bueno, la palabra perro estadísticamente es más probable que aparezca cerca de veterinaria y de comida a que aparezca cerca de flor. Entonces, mi perro buscó es más probable que te diga comida o una croqueta a que te diga una flor, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es lo que hace la inteligencia artificial, que era lo más probable que iba a aparecer. Nada más que lo hace de una manera enorme. Son enormes volúmenes de datos que reconoce a través de nuestras conversaciones previas, que las trae y que va generando esta inferencia y estructura la conversación larguísima, la va armando. Nuestro cerebro funciona de manera bien parecida. En el momento que tú estás escuchando, por ejemplo, una frase, pues esa frase te puede recordar tal vez una canción o alguien que te lo dijo cuando eras muy joven. Si tú respiras algún aroma, ese aroma te puede trasladar a un momento, a alguna etapa de tu vida o a una persona concreta, alguna comida, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tu cerebro infiere. Lo que no hace la inteligencia artificial es entender por qué. No hay más que esta estructura estadística que te armó grandes frases y que te relaciona y que parece que es muy similar a lo que tú estabas buscando. Ese es el primer punto. Y luego dices, esto nace a través de una Big Data. Sí, efectivamente, nosotros cedemos y ponemos a disposición de las herramientas tecnológicas cantidades impresionantes de datos. Tu celular, tu reloj, lo que pasa en el refrigerador cuando está conectado a una herramienta digital y que pueda ser analizado, tu comportamiento en las redes sociales, tus búsquedas, el tiempo que permaneces viendo, por ejemplo, una fotografía, todas esas cosas le están dando información. Cuando una inteligencia artificial hace un análisis y te perfila, hace uso de todos esos datos y los trae a este momento. Entonces, en esta cadena de inferencias, va a llegar a la conclusión que tu interés es tal o cual. Uh-huh. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos hablando a lo mejor de un carro, claro, de una marca, nos metemos a redes sociales y de repente nos empiezan a aparecer anuncios de un carro de esas características. No es que haya leído nuestra mente, sino que ha estado dándole seguimiento a nuestro comportamiento. Y en el momento en el cual tú te metiste y empezaste las búsquedas, pues dijo, mira, es probable que en esta etapa, en este momento, que está relajado,
pueda tener mayor intención de ver algo como esto y te lo presenta. Eso es lo que realmente está haciendo. Y se parece muchísimo a lo que haría un adivino o uno de esos mentalistas que lo único que está haciendo pues es revisarte todo el tiempo, cómo te mueves, hacia dónde mueven los ojos, cuál es tu interés, en dónde pones énfasis en las palabras y te lo presenta. Y no haces otra cosa más que impresionarte, porque sí, de veras es muy impresionante. Nada más que lo hace con tanta información que nosotros le cedimos voluntariamente. Y lo cedimos por comodidad. Para mí está muy padre traer en mi reloj, por ejemplo, un monitoreo de los pasos. Y está genial que mi celular puede detectar en qué lugares me encontré. ¿Por qué? Porque me ayuda a encontrar, por ejemplo, una dirección, me guía cuando voy conduciendo. Sí, pero esa información se queda en la red, alguien la analiza y entonces sabes esa red de a qué horas estás en determinado punto, a qué lugares sueles frecuentar, qué tipo de comida te gusta, porque te da seguimiento. No te la robaron, tú la cediste y la cediste voluntariamente por comodidad. Cedemos nuestra información siempre por comodidad, porque a cambio obtenemos datos, a cambio obtenemos herramientas que facilitan nuestra vida. Está padrísima esta parte, sí, sin lugar a dudas, pero si tú, por ejemplo, pides comida a través de una de estas plataformas, pues la inteligencia artificial sabe qué tipo de comida te gusta. Claro, me parece fascinante. A ver, el tema de este pensamiento crítico que debemos de tener, se supone, hay que desarrollarlo, no sé, o nos estamos adormeciendo siendo víctimas justamente de esa realidad, entre comillas, que creemos estar viendo la realidad a través de las redes sociales, pero con todo esto que platicas, evidentemente todo está orientado, segmentado. Lo que vemos y según nosotros exploramos en redes sociales es un pedacito de la realidad que corresponde a tus intereses y a lo que va contigo. ¿Qué pasa cuando nosotros o tú tomas un teléfono de alguien más y simplemente empiezas una navegación, que estás scrolleando, pues, que estás bajándole en el teléfono? Parece que es otro mundo, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí, porque fíjate que la herramienta lo que hace es mantener tu atención, y para mantener tu atención hace búsqueda de todas las cosas que implican a ti. Claro. Por ejemplo, vas a ver qué tipo de ropa te gusta porque es lo que buscaste en internet, vas a ver qué tipo de lugares te interesan, va a conocer y va a empezar a perfilar a lo mejor tu posición política, las cosas que sí, en las que sí estás de acuerdo o en las cosas que no, tu deporte favorito, tu equipo cuestiones favorito, de salud, cuestiones psicológicas, la música, todas esas cosas están entrando en una gran herramienta en donde pues genera un perfil, y como lo que está buscando la herramienta es mantener tu atención, pues entonces te va a presentar las cosas que sean más parecidas nada más para ti. Esto es un gran cambio en cuanto a la tecnología previa. Por ejemplo, tú antes, cuando se transmitía en la televisión, pues era una persona, presentaba música y si te gustaba, pues te quedabas viéndola, y si no te gustaba, le apagabas o le cambiabas de canal. Era muy sencillo. No lograban atrapar tu atención. Entonces se genera la música pop y estilos en donde gustara la mayor cantidad de gente para tener la atención de la mayor cantidad de gente posible. Sí. No obstante eso, era posible que a ti no te interesara, y a lo mejor a mí no, fíjate que a mí no me gusta el rap, y terminabas apagándole o cambiándole. Lo que hace la inteligencia artificial es ya no exponerte a esa posibilidad de un único estándar, sino apuntar directamente a tu interés, darte exactamente lo que a ti te interesa, estarse modelando y adecuando a ti, a tus comportamientos, con el único objetivo de mantener tu atención ahí, mantenerte continuamente interactuando y al mismo tiempo continuamente perfeccionando y mejorando la inteligencia artificial. Y aquí entra otro punto que también es importante. A veces pensamos que la inteligencia artificial es nada más lo que tenemos aquí en ChatGPT, en Gemini, en Copilot o cualquier otra inteligencia que tú utilices. En realidad, este es el nivel de usuario. Claro. Este es el producto que es accesible a ti o a mí. Claro. Las inteligencias artificiales también tienen niveles, tienen categorías, y esos niveles cada vez son más altos. Entonces los perfilamientos que se hacen ya no nada más tienen que ver con la interacción o las respuestas que te da tu celular, sino son con megadatos
en donde al mismo tiempo están revisando tu comportamiento como el comportamiento de tu entorno, la ingeniería social, qué pasa, por ejemplo, con los cambios de clima, qué pasa cuando hay más o menor tráfico, qué pasa cuando hay una noticia y cómo esa noticia también te afectó a ti. La visión que puede llegar a tener una herramienta de esta naturaleza es impresionante más amplia que lo que en este momento te está dando tu propio celular. Muy bien. Con eso también pues llega la reflexión de que con la encíclica, aparte de que el Papa no es, bueno, siento y con los análisis que he leído, también pues con la lectura de tu artículo y con otras consultas, el Papa no se está dirigiendo únicamente a los católicos, no se está dirigiendo únicamente ni siquiera a los religiosos. Yo creo que va ahora sí una encíclica como dirigida a la humanidad. Ya que voy con esto, es como un llamado a la conciencia, un llamado a volver a nosotros mismos. Creo que ahora hace falta mucho eso, a través de lo que estamos platicando, que ya con lo que estamos desarrollando en estos minutos, creo que le entramos suavecito al tema de la posverdad, ¿no? Sí. Que definitivamente es eso, estas interpretaciones, para mí es esto, para mí es lo otro, el hecho queda a un lado. ¿Qué interpretación le doy yo al hecho desde esta perspectiva? ¿Qué se está viendo de ese hecho? Entramos a esa perspectiva o a ese tema de la posverdad, pero sí quiero hacer esa percepción que al menos me parece muy interesante, que es un llamado desde la encíclica que va dirigida a la humanidad prácticamente, con cierto direccionamiento pues, a los líderes empresariales que tienen este poder y esta influencia a través del desarrollo de la inteligencia artificial, por supuesto. Pero, ¿cómo analizamos este tema de la posverdad? Que te digo, ya lo hemos estado tratando sin mencionarlo prácticamente. Sí, mira, la encíclica efectivamente es un llamado a la humanidad completa. Lo que estamos ahorita enfrentando es el arranque de un nuevo cambio civilizatorio. Antropológicamente, hemos tenido momentos que son hitos de la humanidad. Por ejemplo, hay un antes y un después de la imprenta. Claro. Definitivamente, el nivel de concentración de conocimiento humano no se puede comparar contra lo que podían hacer los escribas antes de una herramienta, como fue la imprenta, a lo que pasó con la reproducción masiva de libros. Otro hito es la revolución industrial con la llegada de las máquinas a los procesos de producción. Hay un antes y un después. Una cosa es lo que tú puedas hacer con tus manos de forma artesanal y otra cosa es lo que te ayuda a hacer una gran herramienta. Hoy estamos ante otro hito. Una cosa era lo que podíamos nosotros llegar a pensar, reflexionar de manera individual, y otra cosa es lo que podemos potenciar a través de nuestra inteligencia cuando una herramienta nos ayuda a voltear, a ver cosas que no eran visibles para nosotros, encuentra patrones que no habíamos identificado y sobre todo que nos puede dar aportaciones que no necesariamente surgieron de otra mente humana. Son hitos, son momentos fundamentales que cambian la dimensión. Y aquí entra justamente este fenómeno de la posverdad de la que estás hablando. Para dimensionar qué significa la posverdad. La posverdad es cuando se convierte más importante el argumento, se vuelve más importante el argumento y la explicación del hecho que el hecho por sí mismo. Hoy, por ejemplo, en la política, tenemos ese fenómeno. Toda la conversación que gira en torno a cualquier actividad política es mucho más importante que lo que ocurrió realmente. Puede tener más eco durante más tiempo y generar más significado. Y con ello genera persuasión. La aplicación de la posverdad a la inteligencia artificial es un reto impresionante, porque la inteligencia artificial, con tal de mantenerte interactuando y mantenerte en atención, es capaz de generar sus propias verdades. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial puede tener alucinaciones. En otras palabras, con tal de darte una respuesta que te agrade, se inventa cosas. Cuando se inventa cosas y tú te la crees y no pones tu criterio para dilucidar que esta es una mentira, entonces tú convalidas lo que hizo la inteligencia artificial y a lo mejor actuaste en función de ello. A lo mejor hablaste en redes sociales, a lo mejor escribiste sobre ese tema, entregaste una tarea en función de eso.
La próxima vez que la inteligencia artificial haga una búsqueda y encuentre que un ser humano convalidó esa mentira, pues entonces la va a traer como una respuesta posible y genera una mentira que va a ir creciendo. Ese es uno de los principales retos y problemas que estamos enfrentando actualmente. La generación de una verdad ficticia cómoda que nos es accesible y que nos gusta, aun y cuando siga siendo una verdadera mentira. Y aquí quiero poner un punto bien importante, que el día de hoy la verdad empieza a competir en igualdad de circunstancias con la mentira. El nivel de resonancia, el nivel de eco y alcance que puede tener cualquier dato es el mismo si era verdad o si era mentira. Entonces, una persona que no tiene conocimientos en una materia, a lo mejor yo no sé de medicina, puedo opinar sobre medicina y mi voz puede tener igual o más eco que el mayor experto porque sé mejorar el uso de los medios o digo una frase muy bonita y va a tener muchísimo más eco y trascendencia que la persona que realmente sí sabía. Generamos entonces una posverdad o construimos una mentira cómoda en donde todos decimos, híjole, qué padre, está fácil, a este sí le entiendo, aunque en realidad estemos sobre una verdadera falacia. Muy bien, pues hemos platicado este tema de la posverdad y también yo soy muy insistente en que pues es responsabilidad nuestra como seres humanos distinguirnos de lo que es la inteligencia artificial y escapar un poquito de esto. Voy a darle lectura aquí de lo que capté ayer justamente y me gustaría, ayer que estaba justamente checando la información, por eso lo comento, me gustaría hacer como que la transición a este tema, Ulises. Dice, el riesgo, desde la encíclica, dice que el riesgo no es que las máquinas se vuelvan demasiado inteligentes. O sea, el problema aquí no es con la inteligencia artificial y ni siquiera es una encíclica en contra de la inteligencia artificial. No es un pronunciamiento en contra de la inteligencia artificial ni el provecho que podemos sacar incluso de la inteligencia artificial. Aquí el detalle o el riesgo está en que los seres humanos justamente olvidemos aquello que nos hace verdaderamente humanos. Es correcto. Entonces podemos partir de este análisis, de esta información. Yo creo que la parte más sensible y a donde nos hace voltear esta reflexión es, no se trata de que en algún momento confundamos que una herramienta puede volverse humana. El problema no está ahí. Tú bien lo dices, no es una crítica a la inteligencia artificial. El problema realmente está en que nosotros hemos insistido desde hace años en querer comportarnos como máquinas, valorarnos como si fuéramos máquinas, dimensionarnos en función de nuestra capacidad de producir algo. Y cuando nosotros nos volvemos en esa herramienta, también nos convertimos en algo que puede ser sustituible o descartable. Me parece que nos metemos en una dimensión indigna cuando dimensionamos todo el valor de la persona en función de nuestra capacidad de producir. Las empresas, la economía, la lógica y dinámica nacional e internacional nos lleva justamente a eso. Todos queremos producir más, todos queremos tener mayores ganancias, todos queremos ser lo más eficientes posibles, pero cuando el ser humano se convierte en parte de ese algoritmo, en donde también se te mide tu eficiencia, también se te mide tu tiempo, también se te mide tu capacidad, pues entonces es difícil distinguir qué diferencia hay entre una herramienta más y una persona completa. Y cuando entramos en esa materia, entonces esa persona que es medida es simplemente sustituible, cambiable, descartable. Ya no se valora en su dimensión completa. La encíclica justamente pone el punto sobre esa imagen y nos dice, a ver, el ser humano es digno por su simple hecho de existir, por todas sus dimensiones y por todo su valor, no por lo que hace o deja de hacer. Si nos llevamos todas las dimensiones de valoración de la persona a esos indicadores de su capacidad de productividad y de qué tanto rendimiento tienen, pues entonces le quitamos esa enorme dignidad. Una máquina, por ejemplo, podría descartarnos y decir, ¿sabes qué? Eres menos productivo que este otro bloque, entonces tú te cambio y te pongo como si fuera un repuesto a otra persona. Eso lo puede hacer una herramienta. Cuando hablamos de la inteligencia humana, no funciona de esa manera.
Si no, no lograríamos entender, por ejemplo, el valor que tiene un niño, un bebé, que pues únicamente come y duerme. No podríamos entender el valor que tiene una persona que ya vivió su vida productiva y que debe de tener la dignidad de tener un espacio y el amor de sus hijos, cuidándolo ya en su vejez. No entenderíamos qué pasaría con un enfermo que está postrado y que no puede interactuar, alguien que está en coma y del cual no podemos tener ningún tipo de vinculación más que lo que recordamos de esa persona. Esa es la dimensión que nos hace humanos, el poder valorar a otra persona en todas esas características que son intangibles, que son más allá de lo material y que realmente nos hace valorarnos, nos hace entenderlos y nos hace entregarnos a alguien más. Es lo bello de poder ser humano y de poder actuar con alguien. Cuando tú estableces una conversación con una herramienta como la inteligencia artificial, pues la herramienta simula, no le da significado a esta plática. Lo hace muy bien, pero no le da significado. Cuando lo haces con otra persona, no solamente son tus palabras, sino es tu esencia la que está conversando. Es tu lenguaje, no nada más el corporal, sino tu esencia completa. Es el significado de quién eres tú, es el significado de por qué estás aquí, es el significado de por qué nos encontramos en el camino. En esa parte generamos un valor, generamos amor, generamos compasión, generamos misericordia, generamos también gustos o disgustos, pero podemos seguir relacionándonos y seguimos creciendo. No nos descartamos mutuamente, sino incluso nos valoramos aún en la distancia de nuestros intereses. También no podemos entonces, y que quede claro, darle el valor o una persona no es menos digna por sus capacidades o por la situación en la que se encuentre, ¿no? Eso es una afirmación. Esa es una afirmación categórica, no hay lugar a dudas de esto. Eso no significa que, por ejemplo, las empresas se pongan a becar a todo mundo. Tampoco significa que digas, ok, nada más por el hecho de estar aquí te voy a pagar. Evidentemente, el trabajo necesita una lógica también de producir. La economía requiere que exista una evolución y que se genere la construcción de valor, que se genere calidad y que se generen productos. A lo que se refiere esto es que no podemos reducir el valor de ese trabajador únicamente a las horas en las cuales tuvo interacción con nosotros y mucho menos a una dimensión que nos materializa o nos utilitariza. Esa es la palabra correcta, que nos mide en función de nuestra utilidad nada más. Porque en el momento que pasa eso, entonces esta dignidad de la que hemos estado hablando se rompe, se fractura. Y al fracturarse se da pie a los abusos. Se da pie a que alguien pase sobre tu dignidad, te trate como si fuera una silla y rompa cualquier tipo de respeto. Cuando existen estos líderes, estos jefes que son totalmente abusones y que realmente no respetan las dimensiones de comunicación mínima con su trabajador, lo que está pasando es que los ven descartables, que los ven como una silla más. ¿Cómo tenemos que distinguirnos entonces? O sea, no distinguirnos por distinguirnos, sino ser conscientes. Y ante esta realidad en la que estamos viviendo y que obviamente parece que nos está consumiendo la propia realidad, ¿cómo nos podemos plantar? Uno de los puntos más importantes creo que es el discernimiento, el pensamiento crítico del que ya hablábamos ahorita, pero también sí lo comentamos que no está peleado esto con la inteligencia artificial. Hay que aprender a utilizarla a nuestro favor y aprender a trabajarla, ¿no? O sea, sí, no está mal utilizar la inteligencia artificial. Sí. ¿Y qué impacto tiene esto en el trabajo justamente y hasta en la educación, Ulises? Estamos ante escenarios que nos obligan a replantearnos preguntas que dábamos por sentadas que ya estaban hechas, ¿no? Cuando la utilidad de la persona no basta y nos ponemos a comparar contra lo que genera una inteligencia, vamos a entrar en una enorme disyuntiva. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres un abogado y que eres un abogado buenísimo
Y se te dice que eres un abogado muy bueno porque conoces en dónde están las normas, entiendes qué dice cada artículo y sabes cómo armar un caso, cómo armar, por ejemplo, una defensa utilizando las normas correctas. Eso está muy bien. Tu inteligencia es medida en función de un conocimiento práctico, porque ubicas en dónde está la información. Si tú compites en ese nivel con la inteligencia artificial, yo te aseguro que la inteligencia artificial es probable que sepa mucho más que tú. ¿Por qué? Porque va a encontrar de manera más rápida los artículos, va a darle una explicación, no nada más en función de lo que dices, sino tal vez va a traer jurisprudencia, va a traer libros, va a traer expertos y además cómo fue interpretada en otras ocasiones. Es decir, hace el mismo proceso que tú hiciste, pero magnificado. Decías tú, entonces cabe el criterio. Ahí es en donde entra una de las enormes diferencias con lo que hace la inteligencia artificial, en la aplicación del criterio. Hay un concepto que me gusta mucho manejar que se llama la economía de criterio, en donde el valor ya no está en el conocimiento per se, no está en que sabías muchos libros o que logras producir algo, sino que logras discernir el valor de ese conocimiento, logras entender para qué sirve y logras aplicarlo correctamente. Ese criterio que te hace distinto es lo que va a empezar a cobrar mayor valor. En este mundo de la posverdad, el criterio, la capacidad de tener una reputación, de poder entender las diferentes dimensiones del conocimiento disponible, pero sobre todo aplicarlas correctamente, nos va a seguir distinguiendo siempre de la inteligencia artificial. Porque nuestro criterio no nada más se basa en lo que está estructurado a partir del conocimiento, sino también en otro tipo de sensaciones y otras dimensiones que tienen que ver con una verdad significativa, o sea, con ese valor adicional más allá de lo que estaba escrito. Esa persona, ese abogado, entonces no nada más está basándose en lo que dice la norma, sino también es su sentido de compasión, su sentido de empatía, lo que está participando para elegir la mejor respuesta. Esa emoción 100% humana nos va a seguir distinguiendo de las máquinas siempre. Es interesante. Obviamente desde aspectos científicos nos podemos distinguir qué nos hace verdaderamente humanos, que es como que la pregunta que estamos o el tema que estamos abordando. Obviamente, repito, desde lo científico, pues obviamente a lo mejor hay ciertas definiciones, por ejemplo, que venimos del Homo sapiens, bueno, que llegamos al Homo sapiens y se desarrolla toda una teoría evolutiva incluso. ¿Qué nos hace humanos? Está desde la parte filosófica también y que ya entramos en este tema incluso espiritual, religioso. Está interesante también porque uno de esos aspectos me parece muy interesante que es la conciencia. O sea, la conciencia, y hay otro muy relacionado que es la autoconciencia. Nosotros los seres humanos sabemos que existimos, pero también sabemos que tenemos un final y eso no se puede equiparar con nada. Hace no mucho leía uno de esos conceptos filosóficos que no tienen respuesta, pero que te dejan pensando mucho tiempo. No tengo yo una respuesta para esta pregunta, te voy a dar cosas que creo y en las que he reflexionado. Ese concepto filosófico decía: ¿quién es esa persona que está escuchando lo que piensas? Híjole, no sé. Antes de la encíclica Magnifica Humanitas hay un documento dicasterial muy importante que se llama Antiqua et Nova. Se emite en febrero de 2025 y ese documento habla de un concepto que le mete una dimensión adicional a la naturaleza humana, además de la racionalidad, además de la relacionalidad. Este documento maneja el concepto de encarnación. No olvidemos, es un documento religioso y el documento religioso nos dice: a ver, no solamente somos lo que materialmente es visible, no solamente somos este cuerpo, tampoco somos lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro. Eso es una capa adicional. Somos también un espíritu. Ese espíritu, esa dimensión adicional que tiene más que ver con lo extraterreno que con lo material, forma parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, todo lo que hacemos como seres humanos está impregnado de esa naturaleza adicional. No nada más materializamos, por ejemplo, este texto en función de lo que ocurrió dentro de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de trasladarlo a un papel,
sino que nuestra esencia misma quedó impregnada aquí. Pasa en este diálogo, pasa en la educación, pasa en nuestro trabajo profesional, en donde impregnamos nuestra naturaleza espiritual de alguna forma. Si entendemos entonces esta nueva dimensión, ¿qué es un ser humano? Pues es este todo. Es esa persona que es material, es esa persona que es insubstancial de la cosa que está ocurriendo dentro de nuestra mente, pero también es esa persona espiritual, de ese ser que es mucho más allá de lo que físicamente se ve. Y para entender esa nueva dimensión en la encarnación, como dice Antiquet Nova, es si entendemos que nuestra naturaleza espiritual va mucho más allá de nuestro alcance material, pues entonces esa naturaleza espiritual está conectada con la naturaleza espiritual de los demás, pero también con la naturaleza espiritual de Dios. Somos parte de la misma esencia de Dios. Y que el concepto de espiritual, que ahorita lo relacionamos con el alma, prácticamente viene pues tiempos desde Platón prácticamente, que empieza a manejar ese concepto de alma. Todavía a lo mejor sin ese sentido religioso, pero bueno, está muy interesante esta interpretación y no solamente, ni siquiera respuesta, sino pues diálogo que se puede dar, porque al final de cuentas está muy interesante lo que preguntas. ¿Quién es esa persona que me está escuchando? O sea, ¿quién está dentro de mí? O sea, está muy interesante desde el punto de vista filosófico, espiritual. Depende de tus creencias religiosas, incluso de esa capacidad o esa conciencia que ahorita yo lo elevaría, por decir algo, a conciencia moral. Sí, no es nada más conciencia de que existimos o conciencia de tratar de entender nuestro entorno, sino es una conciencia moral que nos hace tener ciertos límites. Es por eso que a veces hay problemas, no sé, de psicópatas, ya entró a problemas a lo mejor de temas de psiquiatría, problemas con la mente donde no hay esas barreras, no hay esos límites, ¿no? O sea, es muy interesante. Sí, porque al final del día nuestra esencia, al tener un componente mucho más allá de lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro, o sea, no nada más son neuronas interactuando con otras neuronas, sino nuestra esencia es percibida como algo mucho más allá que eso. Puede tener también otro tipo de comprensiones. Si hablamos, por ejemplo, de un psicópata, una persona que tiene algún tipo de disfunción en su manera en la cual se comportan los químicos dentro de su cerebro y que por tanto llega a conclusiones que nosotros consideramos erróneas, pero que él no las ve. Si hablamos de eso, para nosotros no nada más está siendo vulnerado y no nada más entendemos su comportamiento en función de que hay un error o alguna enfermedad que está dentro del cerebro, sino entendemos y dimensionamos su comportamiento como consecuencia de los efectos de sus actos. Y entonces le generamos un valor. Pensemos en un psicópata, un asesino serial. Pues no nada más es que haya matado a la gente, sino nos hace reflexionar de cuál es el nivel de comportamiento o cuál es el nivel de maldad. O sea, metemos un concepto subjetivo a su comportamiento. No es el hecho material solamente, sino es por qué. Esa pregunta de por qué no nada más está buscando responder, ¿por qué? Porque podía o porque tenía el arma. No, sino qué había detrás. Es decir, quién fue esa persona que detrás de su mente lo llevó a comportarse de esa manera. Más allá de su disfunción o de las neuronas que tuvieran ahí atrofiadas o de los sesgos cognitivos o los rasgos que distorsionaban su percepción, ¿quién estaba allá atrás? Estamos hablando de un concepto que, si bien puede ser filosófico o puede considerarse religioso, la realidad es que forma parte de nuestra naturaleza humana, el preguntarnos sobre nuestra propia esencia y existencia, el intentar entendernos. Entonces es totalmente válido que exploremos este tipo de campos porque nuestras respuestas inmediatas todavía no le dan una contestación que nos deje a todos conformes. Claro, y luego está está muy relacionado con la empatía, este tema, la capacidad que tenemos como personas. Otro de los aspectos que me parece interesante y que justamente que estamos con el tema de qué nos hace verdaderamente humanos, qué es lo que nos distingue, qué es esa condición humana,
Y ahorita lo decía, como la conciencia de que existimos y que vamos a tener un final. Y por eso mismo como que tenemos o que estamos en busca de un sentido. O si ya lo encontraste o en este sentido de tener un propósito. O sea, tenemos esa capacidad de anticipar, de prever incluso situaciones o intuir. En este sentido, ¿qué piensas tú respecto a esta idea? Hay un libro que yo creo que muchos de tus auditorios lo han leído, que es este documento que se escribe allá en la Segunda Guerra Mundial, El hombre en busca de sentido. Y el hombre en busca de sentido intenta responder esta pregunta que acabas de hacer. Cuando la persona tiene un propósito y un objetivo, una finalidad que va más allá de lo material y que tiene esta necesidad de trascender y de lograr a través de los hechos o a través de los actos o sus respectivas emociones, entonces puede cobrar cierta dimensión adicional a sus propias fuerzas. Viktor Frankl, cuando escribe este libro, se da cuenta que las personas que tienen un porqué, una verdadera motivación de vida, ya sea que un hijo o ya sea que una familia, un reto, algún tipo de motivación adicional a su simple supervivencia, tenían más posibilidades de sobrevivir ante todos esos agravios que había en la Segunda Guerra Mundial que las personas que no tenían eso. Yo creo que la naturaleza del ser humano está basada justamente en esa búsqueda de propósito continuo. Creo que estamos buscando todo el tiempo trascender de alguna forma, que estamos buscando explorar las cosas que van más allá de nuestros límites materiales. Si no, yo no lograría entender por qué hacemos algo, no lograría entender por qué escribimos poesía, no lograría entender por qué percibimos la estética, la belleza, por qué percibimos el arte, por qué nos sentimos agraviados, por qué de repente algo nos desilusiona, por qué hay cosas que nos generan este sentimiento que de una u otra forma puede llegar a dañarnos en nuestra percepción. No sé si tú lo veas de esa manera, pero a mí me afecta cuando veo, por ejemplo, una matanza, cuando veo un agravio masivo, no nada más por el hecho de empatizar, de decir pobrecitos, sino me hace preguntarme, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esas personas que cometieron este hecho? ¿Qué hay detrás de ese político o de esa persona que es capaz de dar una mentira a los ojos de los demás? Que sin ningún disimulo sabe que está dañando y aún así lo hace. Eso no tiene que ver nada más con la materialidad, o sea, no tiene nada más que ver con la acción inmediata. Esa pregunta del por qué y después sentirme agraviado tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la compasión, con esos valores subjetivos que no podemos todavía explicar cómo funcionan en todas sus dimensiones. Alguien me podrá decir, bueno, pues es que la compasión tiene que ver con nuestra capacidad para sobrevivir. Teníamos compasión para poder estar apoyando a otras personas y con eso construir civilización. La realidad es que va muchísimo más allá porque seguimos sintiendo esta compasión aún y cuando estamos en el mejor de los momentos. Claro. Un bebé que no logra entender cuál es su entorno y no logra entender qué está pasando, puede también sentir esta empatía y esta emoción a través de los ojos de otra persona. No podríamos explicarnos esto si lo reducimos únicamente a que es un elemento más de la composición social. Claro. Antes de ir aterrizando ya la conversación, Ulises, y me parece un concepto muy importante que lo hemos abordado sin mencionarlo, como decíamos ahorita, que es no es la inteligencia lo que nos hace humanos o lo que nos, obviamente, nos da el valor como humanos y lo que nos distingue también, y creo que es un concepto muy interesante, incluso filosófico, religioso, por supuesto, que es la capacidad de amar. ¿Qué puedes mencionar respecto a esto o lo que se te viene a la mente de esta idea, esta capacidad de amar que es una vez más, es esa situación en donde tenemos los humanos a través de esta conciencia, a través de esta interacción, a través de las relaciones humanas justamente, pues se generan estas emociones, estas sensaciones que simplemente son únicas. Octavio Paz reflexionaba en un libro hace muchos años que se llama La llama doble acerca de esto que acabas de preguntar y te decía, a ver, vamos a entender el amor.
qué es y qué no es el amor. Y reflexionaba a partir de los fenómenos fisiológicos, qué ocurre dentro de tus emociones, cómo se alteran ciertas químicas y realmente te hacen sentir físicamente cosas. Y se preguntaba, ¿es esto la llama doble? Decía, no, es esta la parte que está externa, la parte que se ve, el calorcito que logras sentir. No es esa la verdadera intención del amor. El amor está mucho más allá de eso. Es esa esencia que genera la combustión. Es esa razón de ser que provoca el calor. Cuando te vas más allá de la parte física y entras justamente a esta parte de conexión emocional con tu semejante, con la persona que quieres, con tu familia, con tus hijos o tu cónyuge, empiezas a entender por qué de repente puedes estar enojado. Realmente te puede estar cayendo gorda la persona que está frente a ti y aún así no la dejas de amar, porque no era físico. La emoción, el sentimiento de conexión va mucho más allá de las superficies, de la comunicación simple, sino es el sentido de pertenencia. No puedes conocer algo y no amarlo al mismo tiempo, porque en el momento que tú conoces algo lo valoras y en el momento que valoras a esa persona la haces parte de ti. Cuando tú haces parte de ti esto, tu esencia de amar, pues es también tu propia naturaleza. Es decir, en el momento que tú te amas, amas. No hay forma de separarlo. La expresión que tú tienes en el amor, o al menos así lo veo, es justamente eso. Es compartir tu propia naturaleza de dimensión más allá de lo físico y de las reacciones químicas que puedas tener. Es entenderte que eres mucho más allá. Y aquí quiero conectarlo con algo que para mí tiene mucho sentido y quiero ser honesto contigo y con tu auditorio, que es el sentido de amor y el amor en Dios. Porque cuando empiezas a hablar de esto, es inevitable llegar a algo que es muchísimo más grande que tú. La expresión de amor que yo puedo sentir hacia otra persona no es parte únicamente de mí, sino es esa esencia que nos une y que nos une en algo que es mucho más grande que nosotros, que integra todo como si fuera una enorme amalgama que nos conecta. Es a través del amor, es a través de la compasión. El amor no entendido como el sentimiento, la reacción, sino el amor sentido como la misericordia, la compasión, el amor como los hechos, el amor como la entrega. Al mismo tiempo que nosotros nos entregamos a otra persona, nos estamos entregando a Dios y Dios se entrega a nosotros en esta gran amalgama que nos puede unir. El tema de la inteligencia artificial y el impacto, la influencia que está teniendo actualmente en los sistemas políticos, en este tema, en este concepto de democracia, pero sobre todo en el panorama en que nos encontramos actualmente, que pues vienen unas elecciones en el 2027 en nuestro país, aquí en México, y la influencia que están teniendo ya y que puede tener la inteligencia artificial en esto que es elecciones. Mira, hemos ido ganando espacios como sociedad en cuanto a la gobernanza, en cuanto a la capacidad que tengamos nosotros para poder incidir en la forma de hacer las cosas y que nuestras autoridades se sientan reguladas y supervisadas. Hace algunos años, cuando teníamos la televisión, pues llegaba el político, nos expresaba algo, nos dejaban ver la parte que les interesaba que viéramos y nosotros únicamente éramos consumidores. Después nace Internet y se democratiza la voz. Todos tenemos la misma posibilidad de hablar, todos tenemos el mismo eco, el experto y el no experto están exactamente en la misma mesa conversando. Y de que teníamos a un político que únicamente expresaba cosas, ahora tenemos un político que está obligado a escuchar cosas. Se democratiza y se genera dos vías. Hoy la inteligencia artificial está pasando a un nuevo nivel que nos permite tener otra capa de perfilamiento y otra capa también de persuasión. Si nosotros vemos que la herramienta puede encontrar patrones y puede personalizar la comunicación con un individuo, estamos pasando de una comunicación política masiva a una comunicación política personalizada. Ahorita ya tendríamos la posibilidad de entrenar, por ejemplo, una inteligencia artificial para que pueda conversar como si fuera un político, usando sus mismas expresiones y usando sus mismos idearios, conociendo perfectamente la ley y además dando la impresión de que te conoce a ti. Y puede establecer una conversación digital, simulada esta herramienta, en donde te está explicando cuáles son sus políticas
y está buscando cuáles son tus inquietudes y además, antes de que tú le preguntes, te está respondiendo. Ese es el nivel en el cual estamos ahorita. Estamos en la puerta de que esto se utilice. No solamente esto, sino que estas herramientas facilitan que la persuasión tenga una dimensión que nunca habíamos visto. Imagínate este escenario. Estamos a 3 o 4 días de un proceso electoral y de repente empieza a surgir un video en donde se ve a uno de los candidatos o una candidata cometiendo un delito gravísimo, golpeando a lo mejor a una persona, a un familiar, a un niño. Imagínate. Evidentemente este video, si está muy bien hecho, pues va a ser muy difícil de distinguirlo de la realidad. Entonces es probable que este video corra por todos lados y termine incidiendo en el resultado. No es la democracia ni es tu decisión, sino fue tu persuasión. Te hicieron voltear hacia un lado y te hicieron generar un rechazo a algún tipo de actitud o de situación simulada. ¿Es grave? Gravísimo. Pero es todavía más grave lo que está una capa atrás de esto. Imagínate que sí lo haya hecho. Imagínate que efectivamente ese individuo sí cometió esa situación. Pero tú, que ya estás acostumbrado a la inteligencia artificial, dices, esto es otra trampa de inteligencia artificial y no lo crees. Y terminas votando por esa persona. La verdad se relativiza en todos los sentidos. La política está persuadiendo en función de este conocimiento y de esta nueva capa. Cuando tú dejas de creer en la verdad, entonces dejas de tener convicciones. Y cuando dejas de tener convicciones, tampoco puedes emplear tu criterio para poder analizar las propuestas. Si estás adormilado, si estás adormecido y no puedes establecer un criterio para discernir, entonces matamos nuestra democracia, matamos nuestra capacidad de elegir. Cedemos esta capacidad a alguien que nos manipuló. Yo veo un enorme reto ante esta pregunta que me haces, porque no nada más es lo que esté pasando a través de las herramientas o lo que los propios candidatos quieran hacer, sino como autoridades que estamos haciendo. No me da la impresión de que estemos suficientemente preparados ni legalmente, ni operativamente, ni tecnológicamente, ni tengamos la capacidad de respuesta como autoridades como para reaccionar ante una mentira. El deepfake se está convirtiendo en una regla. Nada más que esta regla está generando estos dos mundos. O te lo crees o empieza a insensibilizarte. Y entonces, en el momento que te insensibilizas ante esta mentira, que tiene todas las características de verdad, pues también te insensibilizas ante la verdad verdadera, si es que esto lo podemos decir así. Claro. La verdad verdadera la relativizas y entonces ya no la vas a considerar. Imagínate el impacto que esto tiene en derecho, en donde, oye, estoy viendo el video en donde cometiste el delito. Lo estoy viendo ahí, la cámara lo muestra y la defensa dice, oye, esto es inteligencia artificial y lo relativiza. Porque la herramienta está buscando simular la realidad lo más parecida posible. Y un perito ya no te pueda decir, sí, es cierto, esto era una mentira, esto es un hecho con una tecnología. Si ya no te lo puede decir, entonces, ¿qué nos queda? Que otra vez tengamos que regresar a que sea la testimonial la única herramienta del derecho. Es lo que otra persona te está diciendo. Habíamos avanzado muchísimo usando toda esta tecnología y herramientas para tener un derecho estandarizado y que nos permitiera tener otros niveles de análisis para ser todavía más objetivos. Pero justamente gracias a este enorme avance tenemos que dar un paso a un lado y decir, espérate, esto no puede suplir al testimonio, no puede suplir a la persona que testifica y a la persona que se hace responsable de su propia palabra. Traslada este mismo concepto a prácticamente todo, absolutamente todo. Necesitamos redimensionar y necesitamos dar un paso más para rescatar cosas que eran esenciales. Necesitamos regresar a la educación artesanal, necesitamos regresar a conversar y platicar con el alumno para saber qué aprendió y no nada más calificar un documento y ponerle un número. Ese documento y ese número ya no significan absolutamente nada si el alumno no conversa contigo y te diga y que tú puedas medir exactamente hasta dónde aprendió o cómo llegó a esa conclusión. Ya no es importante entonces la tarea. Ahora lo que es importante es cómo llegó a esa conclusión, qué razonamiento, qué conversó, qué descartó, qué puso, qué le pidió a la inteligencia artificial, por ejemplo. Es como si habláramos de una calculadora. No es importante el cálculo, la herramienta, sino que le metiste a esa herramienta y a ese cálculo.
Claro. No es importante que haya generado un producto, sino porque era importante ese producto. Es dar un paso a un lado y darle significado a las cosas. Y me parece muy interesante esto que dices. A lo mejor esa es la manera más descarada, entre comillas, por ejemplo, de la manipulación de imágenes a través de inteligencia artificial o los videos, que ya es como un hecho que te lo están mostrando como real. Sin embargo, también está esa manipulación o amoldamiento, o bueno, es cómo nos van moldeando nuestras conductas. Y lo platicamos ya, pero nada más no lo quería dejar pasar a través de las redes sociales, que ni cuenta nos damos, ¿no? Que es ese acondicionamiento y modificación de conductas, incluso que nos pueden llevar a tener una idea y ni cuenta nos dimos de que cambiamos la idea, ¿no? Fíjate que quienes ya tenemos algunos años, pues nos ha tocado ver cómo evolucionan, por ejemplo, las mismas redes sociales. Yo me acuerdo que hace algunos años veíamos, principalmente dentro de las redes sociales, lo que estaba publicando nuestros amigos y nuestros familiares. Entonces veíamos las fotografías de la fiesta, veíamos algún mensaje, veíamos los famosos piolines dando los buenos días. Ese era todo nuestro contenido. De repente esto cambia y empiezan a generarse información genérica, información que podía ser atractiva y te mantenían más atento en ese diálogo y en esa conversación. Cuando esto empieza a ocurrir, se empieza también a modelar nuestro comportamiento y se empiezan a generar sesgos. Nos llevan a voltear hacia determinados lados con el propósito también de mantener nuestra atención. Por ejemplo, lo que hace la inteligencia artificial es alimentar algún tipo de inquietud, ya sea las cosas que sí te gustan o las cosas que no te gustan, a cambio de que tú te mantengas conectado y generando conversación. Esto enriquece al mismo tiempo el diálogo y mantiene tu atención ahí. Si esto lo trasladamos a lo que están haciendo los políticos, entonces sí, efectivamente pueden influir. ¿Por qué? Porque las herramientas son modelables. En el momento que, por ejemplo, tú estás interactuando a favor de un partido político, y el mismo partido político detecta una tendencia, la misma herramienta va a empezar a generarte más información acorde a tu pensamiento o a tu postura y te va a dar el contraste y te va a decir, ok, para que tú afiances esta postura de izquierda o de derecha, te pongo la parte contraria y es lo único que ves. Entonces tú terminas convencido que todo tu entorno, todo tu mundo que gira en torno a este cuadrito, nada más está hablando de eso y estás convencido de que tú tienes la razón. La defiendes a capa y espada porque sabes que estás en el lugar seguro. Sabes lo que la gran tribu, la gran democracia que se genera artificialmente en una red social está de acuerdo contigo. Están influenciándote. ¿Cómo lo manipulas? Desde la política, tú puedes incidir a través de bots, a través de comportamientos de ingeniería social, generando estas tendencias en donde simulas que todo el mundo está de acuerdo con una situación y entonces la misma red social y el mismo algoritmo empieza a expresar esa simulación y empieza a generarte información parecida a lo que alguien intencionalmente hizo voltear. La red social no tuvo la culpa, la tenemos nosotros como seres humanos, que sí hemos aprendido a manipular a la propia red social y la estamos utilizando para persuadir a otras personas que a lo mejor no necesariamente estaban tan avisadas de que esto está ocurriendo. Hoy el reto tecnológico está enorme. Me parece que los empresarios lo han entendido más rápido que los políticos. Han utilizado estas persuasiones de manera muy eficientes para incidir en nuestros comportamientos de compra. Los políticos están avanzando, están aprendiendo muy rápido. El problema es que cuando entramos a este mundo desde la política, también estamos entrando a un mundo de la moral, en donde hay cosas que no deberían de suceder a pesar de que puedan pasar. No deberíamos de incidir que tú tomes preferencia por un color u otro, como si estuvieras prefiriendo el elegir una camisa u otra. El significado de elegir por un partido político u otro tiene que ver con un futuro y con un presente, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con prioridades, con urgencias y con atención a tus intereses. Entonces creo que era algo mucho más importante que decir si era más padre el color verde o el color rojo. Muy bien. Y con esto parece como que llegamos a
dimos una vuelta en el episodio, en esta conversación, porque justamente comentas tú, el ser humano, o sea, el humano es el que está manipulando también a la red social, o en este caso a la inteligencia artificial, es la que está detrás de la operatividad. Y por eso nada más como conclusión, o sea, para llegar a esto, nada más reiterar que por eso el llamado de la encíclica va dirigido al ser humano. O sea, ¿en qué posición estamos nosotros como ser humano? Ya todo lo que platicamos. ¿Por qué? Porque la herramienta ahí va a estar, va a tener un súper desarrollo, pero al final de cuentas siempre habremos nosotros, se supone, de distinguirnos y de ser conscientes de esa dignidad y de que al final de cuentas quienes están detrás del desarrollo incluso y la manipulación u operatividad de la inteligencia artificial y de las redes sociales, pues es el ser humano, ¿no? No le pidamos a una herramienta que se comporte de manera ética o moral cuando no lo entiende. Exacto. La responsabilidad es de nosotros. Y tampoco podemos abogar a que únicamente sea un marco normativo que delimite hasta dónde sí, hasta dónde no, los castigos a los cuales deba de sujetarse una persona. A lo que tenemos que abogar es a que el comportamiento se alinee en función del bien común. Todos, desarrolladores, políticos, empresarios, ciudadanos, educadores, académicos, investigadores, profesionistas de cualquier naturaleza, debemos enfocar en sacar el mejor provecho de esto, hacer el bien común. Y cuando ponemos en el centro y dentro del bien común ponemos a la persona, entonces no podemos equivocarnos, porque al final del día lo único que estamos intentando todos es hacer algo bueno. Cuando usamos las herramientas para manipular y cuando nuestro interés personal puede estar sobre el interés de cualquier otra persona a costa de lo que sea, es entonces donde nos equivocamos con muchísima frecuencia. Si nosotros entendemos que podemos crecer, desarrollarnos y ser mejores, no nada más porque agraviamos a alguien más, porque sobrepasamos o rebasamos, y entendemos que podemos caminar juntos, podemos avanzar juntos, desarrollar y crecer juntos, entonces me parece que entendimos todo. Avanzamos y hacemos las cosas como deben de ser. No nada más por el cumplimiento de nuestro valor ético, sino también por el cumplimiento de nuestra función última. Ser copartícipes de la creación, ser custodios y ser promotores del desarrollo de esta creación maravillosa que tenemos como mundo. Muy bien, ya para cerrar, no sé si sea a lo mejor insistente, pero hacia la pregunta final prácticamente sería ¿hacia dónde vamos y qué pasa si no reaccionamos como humanidad, si no hacemos algo? ¿Hacia dónde vamos? A uno de los momentos más intensos, más bonitos y al mismo tiempo más riesgosos que hemos tenido como comunidad. Vamos hacia un momento de descubrimientos de nuevas dimensiones. Vamos hacia un momento en donde llevamos nuestra capacidad de inteligencia al máximo. No habíamos enfrentado a un reto tan importante, me parece, hasta ahora. Vamos hacia un momento en donde vamos a alcanzar nuestros máximos potenciales y que muchas personas se atreven a decir que incluso los vamos a superar. Vamos al momento en donde nos cuestionemos parte de nuestra naturaleza y nuestros límites. Al momento en donde redimensionemos lo que implica ser humano y lo que implica estar aquí en este mundo siendo copartícipes de la creación. Vamos hacia todo eso. ¿A dónde podemos llegar? Hacia donde responsablemente queremos llegar. Yo estoy seguro de que este momento en donde todavía tememos muchas cosas se va a ir resolviendo y de una u otra forma vamos a encontrar cómo controlarlas. Eso no significa que vaya a ser fácil. Tampoco significa que se vaya a dar en automático. Significa que entre muchas personas tenemos que tomar responsabilidad para que eso suceda. Y creo que en este mundo nos distinguimos más los que intentamos hacer el bien que las personas que intentan hacer el mal. Tú y todos los que están del otro lado de la pantalla, estoy seguro de que están buscando hacer algo bueno. Y que en la naturaleza y en el alcance de nuestro entendimiento nos fajamos el cinturón y nos rajamos la espalda intentando lograr esas cosas buenas. Somos más los que estamos intentando hacer lo bueno y como eso está pasando, entonces no podemos equivocarnos. El resultado final tiene que ser bueno de una u otra manera. Excelente, bien. Pues bien, de esta manera vamos aterrizando ahora sí ya
Agradecerles a todas las personas que llegaron hasta este punto. Gracias por estar en este episodio. Realmente muchas reflexiones, Ulises, y creo que es muy interesante bajar toda esa información, tratar de interpretarla y hacerla llegar a las personas que ven este tipo de contenido. Obviamente yo encantado de que las personas hayan llegado hasta este punto en YouTube, que es el contenido largo, ¿verdad? Es toda la entrevista, pero estoy seguro que a través de los clips, de los reels, de las ideas que se pueden rescatar, va a llegar a las personas que tiene que llegar para ir haciendo este trabajo de reflexión y tener claro que la discusión pues simplemente no es hablar de la problemática que representa el avance tecnológico, sino más bien qué está pasando con nosotros pues como humanidad. Así es. Te agradezco mucho tu participación en este proyecto. Y no sé si quisiera cerrar con algo para sellar el podcast. Generemos conversación. Hablemos de esto. Preguntémonos. No demos por sentado las cosas. Retomemos el control. En la medida que nosotros lo hagamos, las cosas siempre van a salir bien. Claro. Muchas gracias, Ulises. Y pues los espacios están abiertos para próximas conversaciones que podamos tener. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a todos. Les recuerdo que pues vienen más episodios aquí en Intensamente. Espero que lo compartan a través de las redes sociales. Cada interacción pues ayuda a que esto siga llegando a más personas. Los espero en el próximo episodio de Intensamente. Recuerden, y está muy claro, que este es un espacio de historias reales a través de conversaciones extraordinarias. Muchas gracias. Listo.